crisis. Se ve la... A ver, ¿se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla? No, maestra. No, maestra. ¿No? A ver. Maestro, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo son el estilo de preguntas que van a salir en el examen? A ver, permítame un segundo. A ver, el estilo de preguntas del preguntas cerradas va a tener falso verdadero, va a tener opción múltiple y va a tener como para desarrollar. Esto es que se les va a hacer una pregunta abierta y ustedes tienen que presentar su respuesta y argumentarla. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya lo escucho, pero... Ok, ¿quedó claro el examen? Sí, maestra. ¿Alguna? Bueno, el examen lo vamos a hacer en la... No va a ser aquí en Teams. Y va a entrar a la plataforma Wadi Virtual y en la pestaña que se llama Actividades de Aprendizaje, ahí van a encontrar su examen. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, permítame, voy a poner la pantalla para compartir. Ok. Ahorita están viendo la pantalla. Sí, maestra. Sí, maestra. tenemos su pantalla. Okay. Perfecto. Entonces vamos a ver las características del periodo de crisis. Este periodo abarca de 1970 a 1988 y las crisis las podemos ubicar en dos grandes rubros, aunque se manifestaron de diferentes maneras, ¿no? Pero fueron básicamente estos dos temas. El sistema político del país, que después del movimiento del 68 pues ya se había visto que estaba agotado, era demasiado autoritario, y el modelo económico a seguir. Aunque vamos a ver que todavía hay cifras muy positivas, desde el final del gobierno de Díaz Ordaz, ya los economistas sabían que el modelo de desarrollo compartido ya estaba agotado. Y los tres gobiernos que abarcan este periodo, que fueron el de Luis Echeverría, el de José López Portillo y el de Miguel de la Madrid, intentaron atender estos dos rubros de diferente manera y no siempre con los resultados esperados, ¿no? Por ejemplo, con Luis Echeverría y López Portillo, el crecimiento económico se siguió dando con altas tasas de crecimiento, pero muy apoyado en la deuda externa. Hubo mucha inversión, pero realmente los ingresos no eran el apoyo de ese crecimiento, ¿no? Con Echeverría se intentó una reforma política que no funcionó porque era muy autoritaria y fue hasta con José López Portillo en el 77 que se hizo una reforma política que realmente atendía las necesidades del país y se inició el camino hacia un multipartidismo que vamos a ver que con De la Madrid sirvió como válvula de escape ante todos los problemas que se presentaban. Sin embargo, justamente con De la Madrid la economía se desplomó y en ese momento se vivió la peor crisis socioeconómica de la historia reciente. Y bueno, la coincidencia es que también a nivel mundial desde los 70 se habían venido enfrentando una serie de crisis y el modelo económico por el que optaron los países, Estados Unidos, Inglaterra, era el neoliberalismo. Entonces, todo eso para nuestro país estaba creando un entorno y un interno muy complejo. El primer gobierno es el de Luis Echeverría, de 1970 a 1976.
digamos, cuando él entra al poder, aunque ya se sabía que el modelo económico estaba agotado y que había que hacer esos cambios, él empieza a hacer una serie de transformaciones, digamos, no de fondo. Primero, trata de abrir los canales de comunicación con diferentes sectores, sobre todo con el sector estudiantil, el sector universitario, la clase media en general, que estaba muy molesta con el gobierno por la matanza del 68, ¿no? Las consecuencias del movimiento, había muchas secuelas. La apertura democrática, aunque crea en un principio una esperanza de que esto va a haber una mejoría, realmente acaba no siendo tan buena, ¿no? Y el proyecto económico es reformista, decide hacer algunas reformas para dar cambios al modelo de desarrollo estabilizador y hacer un modelo, él le llamó, de desarrollo compartido. Y enfocó su crítica hacia, digamos, hacia el mismo gobierno, hacia la autocrítica, ¿no? Pero reafirmando los principios de la Revolución Mexicana como la guía ideológica fundamental. Echeverría, aunque van a ver que al final de su gobierno lo acusaron de comunista, realmente no era un comunista. Él defendía a los empresarios, de hecho él quería mantenerla o estimuló la iniciativa privada, pero él pensaba en un empresario nacionalista, comprometido con el país, ¿no? Y más bien empresarios de orden nacional, esto es mexicanos. Entonces, estimuló un pacto de desarrollo entre el Estado, empresarios nacionalistas y los sectores populares, esto es campesinos y obreros, y buscó él que reforzar el capital mexicano para que fuera como un requisito para la inversión extranjera. Esto es, sí podía venir la inversión extranjera, pero con una limitación, y el capital mayoritario debía ser el capital nacional, o sea, tenía que tener socios nacionales. Esto con la finalidad de estimular el avance, ¿no?, de los empresarios locales. Y también creó muchas comisiones e instituciones para vigilar este tipo de situaciones que al final le criticaron mucho, ¿no?, porque se vio como un crecimiento muy rápido de la burocracia. Para 1973 hizo una reforma electoral a través de una nueva ley federal electoral. Y ahí propusieron una primera credencial permanente de elector, que no era como la credencial que nosotros tenemos, era una credencial sin fotografía, pero ya era un avance, porque anteriormente no se tenía ni siquiera ese documento, y se decidió establecer un régimen de partidos, ya no de un partido único, como había sido hasta ese momento, sino con diferentes partidos políticos de diferentes colores. Pero cuando se trató de estimular a los partidos políticos, la mayoría de los que no tenían participación era la izquierda, y ellos eran los que estaban vinculados justamente al movimiento del 68, y la forma como esta ley les dictaba la participación era muy controlada, muy limitada, y eso no les gustó. Por esa razón vamos a ver que esta reforma electoral no funcionó, o sea, fue un fracaso. Hubo varios movimientos estudiantiles que derivaban de alguna manera del 68, ¿no?, de estos temas de la represión a los estudiantes que estaban en la cárcel y que no había suficiente dinero para los laboratorios y para los equipos que se requerían. En fin, todo el país vivió estos movimientos estudiantiles. La autora del libro que estamos utilizando le da mucha importancia al que ocurrió en Nuevo León, porque ella es de Nuevo León, entonces, bueno, para ella representa un movimiento muy importante, pero si nosotros revisamos en todos los estados de la República, incluido en Yucatán, hubo movimientos estudiantiles de mayor o menor medida, y todos más o menos manifestaban lo mismo: descontento porque no tenían autonomía, porque no tenían los equipos que necesitaban, porque no había los recursos. En Nuevo León, en 71, hubo una serie de manifestaciones. En la Ciudad de México también había esta situación de descontento que el 10 de junio desembocó en lo que se conoce como el día de... ¿Cómo le llaman? Fue también una matanza, no tan grande como la del 68, pero sí fue una agresión hacia los estudiantes por parte de los halcones, fue el halconazo. Los halcones eran jóvenes también, que habían sido entrenados para reprimir, y reprimieron a los estudiantes que estaban marchando en términos de, pues, mejoras a sus centros de estudiantiles, ¿no?, a sus centros de estudio. ¿Qué era lo que pedían?
mejoras en los laboratorios, becas, algunas otras prestaciones como mejorar las bibliotecas, en fin, y fueron reprimidos, ya no por el ejército, sino por este grupo paramilitar llamado los halcones. Y entre 1971 y 1975, el movimiento estudiantil siguió teniendo presencia prácticamente en todo el país. Ante este proceso de represión, también empezó a aparecer otra forma de participación, que es la guerrilla. Y hubo movimientos armados en diferentes partes del país. Por una parte, surgió la guerrilla urbana, donde estaban participando jóvenes de diferentes clases sociales, o sea, de clase media, jóvenes inclusive de clase alta, porque estaban en desacuerdo con el gobierno y ante la represión y la situación que se daba en la cárcel, decidieron empezar a tomar acciones armadas como secuestrar a empresarios o a políticos a fin de lograr la liberación de sus compañeros que estaban siendo torturados en la cárcel, asaltos a bancos, a centros comerciales para hacerse de recursos, en fin. Y bueno, el gobierno desde luego respondía de una manera fuerte, ¿no? Y por otro lado, la guerrilla rural, que era esta evocación de la guerrilla zapatista, que era el tema de la tierra, de la entrega a la tierra a los campesinos, se reactivó sobre todo en la Sierra de Guerrero y en algunos estados donde había los líderes principales eran de clase baja, a lo mejor maestros rurales, líderes campesinos, ¿no? Que estaban muy vinculados. Entonces, por primera vez en la historia había dos tipos de guerrilla y las manifestaciones estudiantiles. Por otra parte, aunque el gobierno estaba haciendo estas represiones y tratando de mantener el orden e impulsando la inversión, con los empresarios fue teniendo un alejamiento, porque en algún momento empezó digamos, a tener un discurso de reconciliación con la izquierda y además empezó a dar mejoras laborales a los obreros, porque el temor era que este descontento se corriera hacia los grupos obreros. Entonces, se aumentó el salario mínimo en todas las regiones en 18%, y bueno, conforme se iba aumentando el salario, que digamos, durante Echeverría, si ustedes revisan la gráfica, la vamos a revisar en la segunda parte del curso, las gráficas de salario, los salarios más altos que ha habido en este país, salarios reales, son durante el gobierno de Echeverría. Entonces, se aumentaron los salarios, se aumentaron las prestaciones, los aguinaldos, todo ese tipo de temas. El sindicalismo empezó a cobrar fuerza y esto fue visto por la iniciativa privada, por los empresarios, con desconfianza, pues, ¿cómo decirlo? Lo vieron como si él fuera comunista, como que estaba apoyando a la izquierda. Y mientras tanto, los sindicatos oficiales estaban muy desacreditados y los sindicatos independientes, que apenas estaban surgiendo porque había una muy tenue posibilidad de participación política, no tenían mucha confianza en el gobierno por las situaciones que habían vivido con anterioridad, ¿no? Todas estas cuestiones de la represión y demás. Entonces, el gobierno de Echeverría realmente no concreta los apoyos con los que esperaba contar. Para la sucesión presidencial, Echeverría decide proponer algunos precandidatos y entre ellos queda López Portillo, que era un personaje que en lo personal era amigo de Echeverría de muchos años atrás y era bien visto por la iniciativa privada porque él había sido director de la Comisión Federal de Electricidad y tenía buena imagen, ¿no? Porque había creado una empresa bastante sólida y había sido secretario en ese entonces se llamaba de Patrimonio Nacional y había tenido un buen papel. Entonces, los empresarios recibieron con agrado su designación
y aunque la convocatoria fue que iban a invertir, reinvertir, y López Portillo pidió su apoyo en ese sentido, la realidad fue que aunque veían bien el nombramiento de López Portillo, lo que hicieron fue sacar sus capitales del país, y eso provocó para nuestro peso, para nuestra moneda nacional, una fuerte devaluación frente al dólar. Bajó de 12.50 a 22 y luego a 26 pesos por dólar en el último año de gobierno de Luis Echeverría. En cuanto a la política exterior, pues las relaciones se mantuvieron dentro de la línea tradicional, ¿no? O sea, una política muy respetuosa de parte de México y en alguna medida orientada hacia los planteamientos o los requerimientos de Estados Unidos, ¿no? Esto es de distancia ante todo lo que fuera socialismo, ¿no? Sin embargo, conforme fue avanzando el gobierno de Echeverría, fue estableciendo relaciones con países con las que anteriormente no los tenía. Por ejemplo, hizo un nuevo convenio aéreo con Cuba, luego que Cuba era un gobierno que ya se había declarado socialista, visitó en 1972 a Chile, donde había ganado de manera democrática las elecciones Salvador Allende. El presidente Salvador Allende, él era un médico muy reconocido en Chile, una persona que deseaba hacer una reforma agraria y, más que otra cosa, una reforma para que las minas de cobre de Chile se nacionalizaran. Y Estados Unidos eso lo veía como socialismo. Entonces, bueno, unos años después, un año después, en 1973, se dio un golpe de Estado, ¿no? Y se instaló una dictadura. Y bueno, también hubo un acercamiento hacia China, que era un país abiertamente socialista, ¿no? En cuanto a los resultados de esta política fue que por primera vez México estableció nexos con casi todos los países del mundo. Fueron 65 países hasta antes de 1970, había 62 más, o sea, duplicamos el número de países con los que teníamos relaciones. Y de alguna manera lo que pretendía el gobierno era como lograr una negociación para formar un grupo con los países más atrasados a fin de poder negociar con más peso frente a los países más ricos. Y desde luego que México lo encabezara. En cuanto a la política económica, lo que impulsó el gobierno de Luis Echeverría fue una política llamada de desarrollo compartido, que implicaba la participación del Estado en muchos temas de economía. Esto es la regulación de ciertos precios y la inversión en ciertos temas. Y en algún momento lo que llamaron una política de freno y arranque es que de pronto iniciaba una línea y de pronto decían, bueno, siempre no va por ahí, y cambiaban, ¿no? Entonces, esto le costó al país, esto de estar frenando y arrancando la economía, acabó siendo muy complicado, ¿no? Muy poco adecuado. Y entonces, al final del sexenio, la economía se dolarizó. Esto significa que hubo mucha compra de dólares porque la gente apostaba que se iba a devaluar. Hubo fuga de capitales, los empresarios, la gente de mayor recurso, sacaron su dinero del país y dejaron de invertir, y eso trajo como consecuencia un estancamiento de la economía. En 1976, el peso se devaluó en un 58%, pasó de 12.50 a 19.90, luego a 22, perdón, y al final del gobierno de Echeverría acabó en 26 pesos por dólar. O sea, se desplomó el peso después de 18 años de haber tenido una estabilidad. En cuanto a la política agraria, en un principio se atendió, digamos, a los grupos campesinos que pedían tierras. Sin embargo, a mediados, ante las crisis que se estaban dando, el presidente determinó que la mayor parte de los recursos destinados al sector agropecuario se canalizaran hacia las áreas de mayores potenciales de producción. Esto es la pequeña propiedad, o a veces no tan pequeña, ¿no? Las grandes propiedades. Entonces, todos los temas de inversión en riego y préstamos y semillas mejoradas, todo eso se enfocó hacia los pequeños propietarios. Y
se vieron relegadas de alguna manera los campesinos o propiamente a las áreas ejidales, lo cual trajo una serie de protestas que en el último año del gobierno terminaron de agravar la situación, ¿no? Hubo muchas invasiones campesinas y entre 1972 y 73 se han contabilizado 600 invasiones de tierra por esta exigencia de los campesinos. Lo que el gobierno no sabía o no había reconocido es que había un problema ya de explosión demográfica y que estaba viniendo desde finales del gobierno de Díaz Ordaz. Entonces, aunque se siguieran repartiendo tierras, nunca iban a ser suficientes si seguía creciendo la población de esa manera, ¿no? Y de hecho, este gobierno, el de Echeverría, va a iniciar un programa que se llamó La Familia Pequeña Vive Mejor, para convencernos a los mexicanos de que redujéramos nuestra tasa de natalidad. Por otra parte, Echeverría decidió apoyar a los sindicatos. Entonces, estimuló una política laboral favorable para darles a los trabajadores prestaciones, mejorar sus ingresos, en fin, darles mayores facilidades. Y esto, como consecuencia, hizo que se crearan mayores sindicatos y sindicatos independientes porque obtenían buenas respuestas y se trataran de los sindicatos que se llamaban sindicatos charros, los sindicatos oficiales, ¿no? Y esto también empezó a crear descontento y por eso, en gran medida, los empresarios acusaron al presidente de ser comunista, ¿no? De estarse moviendo hacia la izquierda. Pero bueno, era algo que tenía que hacer el gobierno, porque si ustedes recuerdan, los gobiernos anteriores habían tenido una política de mucha represión hacia los grupos de trabajadores. En cuanto a la educación, el gobierno de Echeverría hizo grandes cambios y una gran parte, enorme parte de los recursos que tuvo, los dedicó a la creación de instituciones educativas. De hecho, se creó desde cero la Universidad Autónoma Metropolitana con 3 campus, o sea, fue una inversión gigantesca. Los CCHs en la UNAM se crearon para, digamos, aligerar la carga de las preparatorias y dejar las preparatorias para los que iban a estudiar más bien ciencias, ¿no? O sea, matemáticas y ciencias, y los SH los orientaron hacia las ciencias sociales y las administrativas. Se otorgaron muchas becas para estudiantes de todos los niveles. Se introdujo la educación escolar autodidacta y la educación técnica. Se crearon los CECATIS, ¿no? Que era para el trabajo, para mejorar, digamos, a los obreros. Y también por primera vez se dieron la reforma del 73, dio peso al tema del desarrollo científico y tecnológico, ahí se crea CONACYT, y se crean métodos de enseñanza que buscan promover la conciencia crítica, ¿no? Entonces hay todo un cambio en el proceso educativo. Y también se hacen inversiones, por ejemplo, parte del dinero se invierte en crear lo que es el Infonavit y el Fonacot, todas estas instituciones dedicadas a dar préstamos y facilidades para los trabajadores para obtener vivienda y para obtener bienes de uso, ¿no? O sea, refrigeradores, lavadoras, o sea, lo que necesitaban para sus casas. A pesar de todo esto, y justamente por cómo se van dando las cosas, de que trató de reconciliarse con la izquierda, pero no pudo, los empresarios lo vieron como un comunista, aunque no era realmente un comunista, la reforma política falló. Los últimos meses del sexenio fueron, bueno, el último año del sexenio fue realmente muy conflictivo y los últimos meses fueron inclusive de inseguridad, ¿no? Se hablaba de un golpe de Estado, se hablaba de que iba a continuar la devaluación y que la crisis iba a ser mayor. Entonces, el final del gobierno de Echeverría fue en medio de muchos problemas, ¿no? Sin embargo, a la elección, el único candidato que participa es José López Portillo. Ahí se nota que la reforma definitivamente no estaba funcionando porque no había partidos de oposición. Inclusive el PAN tuvo una crisis y no pudo participar. Y bueno, hay un gran entusiasmo con López Portillo. Se piensa que va a lograr hacer las mejoras. De hecho, él dice que él va a administrar la crisis que heredó y que la va a resolver y hace una serie de propuestas, ¿no? Para empezar, trata de reconciliarse con los miembros del sector empresarial para
ir resolviendo estos temas de tipo económico. En segundo lugar, organiza una reforma electoral que resulta muy importante. Esta reforma electoral la lleva a cabo don Jesús Reyes Heroles, a él se le encarga. Él era un priista, pero él entendía la importancia, ¿no?, de la mayor participación de diferentes partidos políticos, y entonces con la reforma electoral del 77 se incluye de manera paralela una ley de amnistía para beneficiar a los presos y a los prófugos políticos, esto es, darles el perdón, siempre y cuando ellos se comprometieran a no realizar más acciones armadas. Entonces vaciaron las cárceles, le permitieron a mucha gente que había tenido que salir huyendo del país para preservar su vida, regresar, ¿no?, y firmar que se comprometían a vivir dentro de la democracia, a participar, pero en partidos políticos. Y esto fue calmando todo el tema de la guerrilla urbana y rural, que anteriormente había sido muy difícil, y eso también generó una situación menos tensa, ¿no? O sea, el país volvió a la calma. Además, esa reforma política, la reforma del 77, cambió el modelo e incluyó los diputados plurinominales. Los uninominales eran 300, que eran los que siempre habían existido, pero se incluyó 100 diputados más llamados plurinominales, que son los diputados de minoría, y que esos iban a reforzar la participación de los partidos pequeños, ¿no?, que aunque no ganaran en un distrito, pero sí podían sumar sus votos de diferentes lugares y llegar a tener 1, 2, 3, tal vez 10 diputados plurinominales. En cuanto a lo económico, lo que hace es una planificación para el desarrollo, hace un plan global de desarrollo que él dice se va a cumplir en 3 etapas, que cada una va a durar 2 años. La primera va a estar enfocada a superar la crisis, la segunda va a ser consolidar la economía y los últimos 2 años van a ser de crecimiento acelerado. Y la palanca de todo este proceso era la industria petrolera del país, porque en el gobierno a finales del gobierno de Luis Echeverría, se habían encontrado yacimientos en Campeche muy importantes de petróleo. Con López Portillo al principio se confirman esos yacimientos, y entonces este proyecto lo que iba a hacer era, digamos, fincarse en la industria petrolera, pedir préstamos muy fuertes para construir las plataformas, los gaseoductos, todo lo que se necesitaba para producir y vender el petróleo. Y los 2 últimos años lo que se esperaba es que se vendiera el petróleo, que estaba a precios muy altos, estaba a $70 por barril, y que con eso se pudiera pagar la deuda, que era una deuda de tipo, es decir, una deuda con intereses muy altos, entonces se tenía que pagar rápidamente. Y al pagar esa deuda, los ingresos que iban a venir para México, pues ya iban a ser muy importantes y nos iban a permitir reforzar nuestro crecimiento económico. Eso es lo que pensaba López Portillo. En cuanto a la política exterior, en su gobierno se reanudan las relaciones con España porque muere Francisco Franco, que era un dictador que se había instalado en España desde la época un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y había permanecido ahí, y México había roto relaciones. Entonces, al morir Franco, se reanuda la democracia en España y regresa la monarquía, y bueno, México reanuda sus relaciones con España, y también se visita a Panamá para ser testigo de los tratados del Canal de Panamá, para devolverle el canal a este país. Se alienta la paz en Centroamérica, porque ese era un tema que a México le estaba generando problemas, ¿no? Porque de alguna manera nos quedan muy cerca, y de alguna manera gran parte de la población de Centroamérica, bueno, se movía hacia México cuando venían las guerrillas o la represión. Entonces éramos como el punto natural de refugio y eventualmente de ataque. Entonces se impulsa la creación de los acuerdos de San José para resolver temas en Centroamérica y el Caribe, y también Nicaragua, ¿no?, que había tenido una revolución, que esta revolución sandinista medio de izquierda. Entonces, bueno, México atiende mucho estos problemas para evitar que permeen hacia nuestro país, y con buenos resultados. En cuanto a la sucesión presidencial, cuando esto llega al final del gobierno de López Portillo, pues sí, se empieza a vender mucho petróleo, y
es tantísimo petróleo, bueno, nos convertimos en el 6º productor a nivel mundial, es tanto petróleo que literalmente se inunda el mercado. O sea, Estados Unidos nos su reserva estratégica, pero este petróleo entra al mercado internacional y la consecuencia que tiene, y eso es en todos los productos, cuando hay mucha producción de un producto determinado, la consecuencia es que los precios bajen. Entonces, los precios del petróleo bajan y se desploman. En el lapso de un año pasan de $70 el barril a 50, 40 y cuando nos damos cuenta a $25. Entonces, bueno, con este desplome lo que piensan es que es Díaz Serrano que está vendiendo el petróleo barato, lo destituyen. Hay muchas presiones porque se supone que debería estar entrando dinero y no está entrando tanto dinero, entonces el pago de la deuda externa puede convertirse en un problema. Y finalmente, el último año de su gobierno realmente es muy difícil, porque estamos vendiendo y produciendo muchísimo petróleo, pero todas las ganancias se van a ir para pagar la deuda externa y México está entrando en una crisis. Además, una inflación muy acelerada. Entonces, se nombra como candidato a Miguel de la Madrid Hurtado, que es un agente que es, digamos, tradicional priista, pero que ya tiene alguna formación y algunos conocimientos de economía para atender este tema. Y en las elecciones de 1982, gana de la Madrid, pero participan muchos partidos políticos. Y esto no, es un indicativo de que la reforma política está funcionando y hay muchos candidatos, ¿no? Entonces, digamos que en lo político, el sistema político funge como una válvula de escape para los problemas que se están teniendo en la economía, ¿no? Y así va a continuar siendo. Entonces, decíamos que en lo económico, el principal enfoque de López Portillo fue impulsar la explotación de los yacimientos de petróleo. Era una riqueza, era oro negro, ¿no? Como lo llamaron. Y esta creación de la industria petrolera iba a ser el pivote del crecimiento de la economía mexicana. De hecho, el petróleo, toda la economía durante este tiempo se apoyó en el petróleo, porque, bueno, se construyeron los campos petroleros, las plataformas, se compró mucho equipo, muchas empresas para abastecer a Pemex. Y bueno, sí funcionó, y para 1981 México firmó un contrato con Estados Unidos, como somos hasta ahorita, el país que abastece su reserva estratégica, ¿no? Pero la consecuencia para México no fue tan positiva por toda esta circunstancia que les comenté anteriormente. Entonces, la consecuencia que sí tuvimos fue que aumentó la deuda externa, aumentó mucho. O sea, por ejemplo, Díaz Ordaz nos había dejado una deuda de 20,000 millones, con Echeverría aumentó a 40,000 millones, porque hizo todas estas inversiones en educación y en salud y en vivienda, y con López Portillo aumenta hasta 80,000 millones de dólares, porque se hace toda la inversión petrolera, pero esta última parte de la deuda era deuda dura, entonces se tenía que pagar en corto plazo porque los intereses eran muy altos, entonces ahí ya se nos estaba generando una crisis. Y bueno, finalmente lo que se decide es crear un nuevo impuesto para lograr mayor recaudación y se crea el IVA, y que de ahí ha seguido y se ha ido aumentando, ¿no? Al principio, este IVA, en un principio era un IVA diferenciado del 10, del 15 y del 20%, dependiendo de las características de los productos, y reemplazaba al impuesto sobre ingresos mercantiles, que había sido hasta ese momento del 4%. En cuanto a la política agropecuaria, es este gobierno en el que se hace el último intento de crear un sistema alimentario mexicano, esto es, de reforzar la producción agropecuaria para estimular la producción de alimentos destinados al mercado interno, o sea, para nuestro consumo. Se le mete mucho dinero al SAM y, bueno, con la crisis de finales del gobierno y con lo que vamos a ver en el gobierno de Miguel de la Madrid, pues prácticamente se dejó de lado y se olvidó, ¿no? Pero ahí sí todavía se intentaba que la producción de agropecuaria estuviera enfocada hacia el consumidor mexicano, que consumiéramos alimentos naturales y sanos, pues. En cuanto a la industria, pues con lo que se encuentra López Portillo es que había una industria
muy pequeña, muy ineficiente, que estaban acostumbradas a tener un mercado protegido, entonces no eran capaces de competir a nivel externo. Y además la producción industrial estaba enfocada o estaba concentrada en 3 centros urbanos, que eran la Ciudad de México y, digamos, la parte conurbada con el Estado de México, Monterrey y Guadalajara, ¿no? Y el resto del país prácticamente no tenía industria. Entonces, digamos, el enfoque que se seguía manteniendo era la sustitución de importaciones para bienes de consumo, ¿no? O sea, para, no sé, galletas, pastas, refrescos, todo eso. No había una industria grande hacia las ramas dinámicas de la economía. Y aunque se hace el Plan Nacional de Desarrollo, todo digamos, el principal enfoque es la cuestión petrolera, y para finales del gobierno de López Portillo, vemos que el desarrollo, el crecimiento económico del país se sustentó en la exportación de hidrocarburos. Y entonces se dejó de lado, digamos, el reforzamiento de la industria. Y el último año de su gobierno, prácticamente la economía de México colapsó porque la economía mexicana se había convertido en dependiente de las exportaciones de petróleo. O sea, realmente lo que estábamos viviendo eran las exportaciones de petróleo, y al caerse los precios, la economía se cayó. Entonces, bueno, hubo una reacción en cadena, el peso mexicano se devaluó frente al dólar. A inicios bueno, a principios del año estaba en 26 pesos por dólar, empezó a bajar a 37, llegó a 44 y hacia finales ya valía 150 pesos por dólar. Entonces, cuando sale López Portillo, la moneda está devaluadísima, la inflación está muy acelerada y las reservas monetarias están afectadas. Entonces, cuando él deja el gobierno, realmente hay una crisis importante. Una preocupación de su gobierno y de los gobiernos subsiguientes fue abatir el analfabetismo, porque aunque se había hecho mucho trabajo en términos de educación, sobre todo en el campo, seguíamos teniendo un porcentaje muy alto de analfabetas, un 18%. Entonces se crea este tema de la educación para adultos, se crea el CONALEP para diversificar la educación en todo el país, se impulsa a los estudiantes de secundaria a tomar carreras terminales, ¿no? Secundarias técnicas, y se crea un Plan Nacional de Educación Superior para, digamos, vincular todos los ciclos educativos y las diferentes instituciones y poderle dar un orden, ¿no? a los planes a nivel nacional. Y también se prioriza el tema de la ciencia y la tecnología, con el CONACYT se le refuerza, y se habla, ¿no?, de reforzar también el sentido humanístico, pero realmente el peso se le da a las cuestiones de tecnología. Es más, todas las becas en esos gobiernos y los subsiguientes van a ser para ingeniería, ¿no?, para tratar de tener personal capacitado para la industria del país. Y en lo, digamos, en lo cultural, se hacen unos, ¿cómo se llama?, unos festivales cervantinos verdaderamente impresionantes durante los gobiernos de López Portillo y a precios muy accesibles. Trajeron a la Comédie Française, al Teatro Chino de Pekín, bueno, al Teatro Elysée Kemp de Inglaterra, todo lo que se puedan imaginar de espectáculos que se presentaban a nivel internacional, los trajeron en los Cervantinos y los ponían a precios muy, muy accesibles, precios de estudiante, digamos, que la gente podía ir. Y también en ese gobierno, al final, se descubre se estaban haciendo unos trabajos de, ¿cómo se llama?, de modernización de las instalaciones de electricidad en el centro de la Ciudad de México. Y cuando iban a poner todo el cableado subterráneo, y cuando están haciendo esta horadación, se encuentran los trabajadores con una piedra gigantesca, que bueno, no es una piedra, es una escultura horizontal, ¿no? Pues esto es azteca, le avisan a los ingenieros, van a verlo, dan inmediatamente aviso al INAH, y el INAH dice, es el descubrimiento más importante de la cultura azteca hasta el momento, es la Coyolxauhqui, ¿no? Era una piedra que se sabía por las crónicas, pero que nunca había sido vista. Entonces, meten mucho dinero pues porque imagínense lo que costó todo esto,
pararon las obras, hicieron la extracción del Apoyolchauqui, encontraron muchos más restos porque resultó que los españoles habían utilizado los restos aztecas, de las construcciones aztecas, para, ¿cómo se llama? Como fundamentos, como bases para sus construcciones. Entonces, bueno, se costeó el sacar todos estos materiales. De hecho, se creó un museo que se llama el Museo del Centro Histórico, y de hecho se dejaron abiertos, no hay una zona arqueológica propiamente dicha en la Ciudad de México, porque, como ustedes recordarán, Tenochtitlan, después de conquistarla, la derruyeron totalmente, y sobre de ella construyeron la ciudad colonial, ya propiamente española, pero lo que hicieron fue sacar los basamentos y dejarlos en exposición, reconstruirlos, y bueno, a través de eso se ha podido conocer más. Entonces, se construyó ese museo y se creó esta zona del centro histórico. Bueno, al final del sexenio, realmente la situación del país era de crisis económica, había mucho dinero, los números eran positivos, pero ya solo era aparente, porque como se estaba derrumbando el precio del petróleo, el ingreso del país estaba siendo minimizado, y al hacer las gráficas a futuro, lo que se veía es venir una crisis económica. Entonces, lo que decidió hacer el gobierno fue nacionalizar la banca y establecer un control de cambio. O sea, no podía uno ir a cambiar el dinero así como vamos a la ventanilla y decir quiero comprar, no sé, $100 o $1,000 porque voy a viajar. No se podía hacer eso. Solo se podía comprar en los bancos y era bajo control del gobierno. Bueno, era muy, muy, muy controlado todo esto. Y en los últimos días de este sexenio hubo también mucho sobresalto respecto al valor de la moneda porque, como les comentaba, vinieron todas estas devaluaciones. El discurso del presidente era de mucha molestia. Los empresarios habían hecho lo mismo que en el final del gobierno anterior, habían sacado el dinero del país. De hecho, habían quebrado muchas empresas y las habían, el gobierno las había rescatado, o sea, se las había comprado así quebradas, y ese dinero lo habían puesto en bancos en Nueva York o en Suiza, lo habían sacado del país, ¿no? Entonces, realmente sí había una situación muy difícil. Esta gráfica nos muestra la inflación en cada sexenio. Si ustedes observan, estos son los años del desarrollo estabilizador. Este es Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Si ustedes ven, la inflación, bueno, está bajita, bajo control. Por ejemplo, es Lázaro Cárdenas, ¿no? La inflación subió por la expropiación petrolera, pero realmente fue muy controlada. Este es Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, donde sí se desató la inflación. Pero bueno, vemos los años del desarrollo estabilizador, es una inflación baja. O sea, al contabilizarla por sexenio, vemos que realmente fue una inflación de 18% en 6 años. Bueno, fue una inflación que no llegaba ni al 2% anual. Era realmente muy ordenada la inflación. Aquí vemos que con Luis Echeverría empieza a crecer la inflación y con López Portillo se dispara. Este es el final del sexenio de López Portillo y vamos a ver que con Miguel de la Madrid va a costar mucho trabajo. De hecho, todo el sexenio de la Madrid es estar luchando contra la inflación para lograr bajarla, ¿no? Y entregarla más o menos ordenada. ¿Qué es lo que van a batallar los siguientes gobiernos? El de Salinas y el de Zedillo, estar ordenando la inflación. Cuando se le entrega a Zedillo a Fox, ya la inflación está ordenada y vemos que así la han mantenido los gobiernos siguientes. Bueno, entonces el gobierno de Miguel de la Madrid recibe realmente un país en crisis económica y va a acabar siendo una crisis socioeconómica porque las repercusiones van a ser muy fuertes y van a afectar el nivel de vida de los grupos de clase media y clase baja. ¿Qué es lo primero que hace la Madrid? Poner en funcionamiento un programa inmediato de reordenación económica, así le llamó PIRE.
con 10 puntos fundamentales, entre ellos la reducción del gasto público. Esto es, no iba a crear nuevos empleos y por el contrario, iba a desaparecer o desapareció muchos de los que ya existían, aunque en otra parte hablaba de la protección al empleo, y esto iba a ser como hacia las empresas, ¿no? Tratar de que las empresas no cerraran. Y otro tema era tener una política cambiaria realista. Esto es, iban a manejar el peso en devaluaciones realistas. No iban a mantener el valor del peso si este tendría a devaluarse. Y bueno, otro aspecto era esto, iba a ser iniciar algunas reformas constitucionales, pero reafirmando la rectoría económica del Estado. Esto es, querían mantener el sistema de economía mixta, aunque con algunos pequeños cambios. Y bueno, uno de los temas fundamentales fue el de renovación moral, porque cuando termina su gobierno López Portillo, había muchas acusaciones de corrupción. Entonces, bueno, tiene que crear de la Madrid elementos que permitan, bueno, ahí es donde se crea la Contraloría de la Federación para llevar el seguimiento del manejo del dinero público y del enriquecimiento de los funcionarios, ¿no? Y también se atienden algunos otros temas como el fortalecimiento del federalismo, esto es descentralizar muchos trámites y gestiones que estaban en el Distrito Federal y mandarlas hacia los estados, reforzar la democratización, esto es que los partidos sigan participando, y descentralizar la economía, o sea, tratar de que las empresas se vayan más hacia los estados y no estén tan concentradas en el Distrito Federal. El principal fue este tema de la renovación moral, ¿no? Se creó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se inició el registro de la declaración patrimonial para poder llevar control. También se prohibió que recibieran obsequios valiosos. ¿Por qué? Porque López Portillo, por ejemplo, tenía un terreno muy grande en una de las zonas más caras de la Ciudad de México y él había argumentado que ese terreno se lo habían regalado. O sea, cuando le dijeron que no, con su sueldo no alcanzaba para comprarlo, y dijo, no, es que fue un regalo de unos amigos, ¿no? Entonces, bueno, para evitar corrupción y cosas de ese tipo, impedir que los funcionarios hicieran eso y también impedir que contrataran a sus familiares en altos niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, López Portillo había puesto a su hermana en el INCINE y a su hijo, recién salido de la universidad, le dio un puesto como subsecretario y luego lo nombró embajador en Italia, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y además hubo sanciones en 2 casos en contra del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, a quien se le acusó de haber cometido un fraude en contra de Pemex, y se le metió a la cárcel. Más bien se pensó que, bueno, era una venganza, ¿no? Contra él. Y en contra de Arturo Durazo Moreno, que había sido el jefe de la policía del gobierno de López Portillo, y él se había sido muy corrupto, inclusive se le vinculaba con grupos delincuenciales, y bueno, se le condenó a la cárcel, ¿no? Y creó de la Madrid la Contraloría de la Federación para llevar el seguimiento del actuar de los funcionarios públicos. En el plan de desarrollo, o sea, el plan de gobierno que presentó de la Madrid, consideró 4 objetivos principales, ¿no? Fortalecer las instituciones democráticas, esto es que los partidos políticos siguieran participando, que creciera el IFE, perdón, vencer la crisis, recuperar el crecimiento económico e iniciar algunos cambios cualitativos en las estructuras políticas, económicas y sociales de la nación, porque se estaba analizando la posibilidad del ingreso de México al GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el antecedente de la OCDE, ¿no? Y entrar ahí significaba ser menos proteccionista. Entonces, bueno, estaban revisando esos temas y pensando en que lo podríamos hacer como una forma de abrirnos a la economía mundial, ¿no? Había muchas dudas porque realmente nuestra industria era pequeña y muy ineficiente, porque justamente estaba en un mercado protegido, ¿no? Los procesos electorales en México entre 1983 y 1985 fueron, digamos, y bueno, hasta el 88, van a ser el punto de fuga de la inconformidad del electorado, de la ciudadanía. Entonces, vamos a ver que a partir de 1983
el PAN empezó a tener triunfos muy importantes en diferentes estados de la República, particularmente en el norte, en Chihuahua, en Sonora, en San Luis Potosí, ¿no? Algunos pequeños todavía en Guanajuato, pero empezó a ganar alcaldías. Y esto era algo muy novedoso porque en México siempre lo había ganado todo el PRI. Entonces era como, digamos, el inicio todavía muy leve de la democracia. Y hubo muchas impugnaciones porque en muchas elecciones el PAN acusaba que, bueno, que le cometían fraude cuando él debería haber ganado. Pero las elecciones del 85, que fueron las de mitad del gobierno, llevaron en el Poder Legislativo hubiera más representantes, más diputados de oposición, y esto empezó a marcar como un crecimiento de la democracia, ¿no? El PRI lo veía como derrotas, ¿no? Como algo muy grave, porque siempre habían ganado todo, entonces perder era así como una vergüenza, ¿no? ¿Cómo era posible que perdieran? Sin embargo, yo creo que era un momento histórico importante porque la población estaba usando los procesos electorales para lo que son, para manifestar su acuerdo o desacuerdo con los gobernantes, y marcaron un nuevo impulso a la vida democrática del país. O sea, a partir de ahí empezó la oposición a tener una presencia constante, no como algo ocasional, sino como algo constante. De hecho, hay muchas protestas porque hay enfrentamientos entre el PRI y otros partidos políticos, particularmente el PRD. Se tuvo que hacer un nuevo Código Federal Electoral y se creó una primera Asamblea de Representantes del DF, que no funcionó mucho, y un Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿no? Que es el antecedente del electoral actual, como un primer intento de darle salida legal a ese tipo de desacuerdos. Y en cuanto a la política interna, había inconformidad de muchos sectores por diferentes razones, ¿no? Principalmente porque la política económica para manejar la crisis tenía medidas muy duras, muy duras. Se despidió a mucha gente, se subieron los impuestos, la inflación continuaba. Entonces, era, ¿cómo decirlo? Como cuando uno se enferma muy grave, o sea, que está uno muy mal, se siente uno muy enfermo, y le dan una medicina que es también muy fuerte, y entonces dice uno, bueno, ya no sé qué me está matando, ¿no? Si esta medicina que me estoy tomando o la enfermedad. Bueno, como país, algo así sentíamos, ¿no? Porque era muy fuerte la inflación, era muy fuerte la crisis, y las medidas para conseguir controlarlo eran también muy fuertes. Entre ellas, bueno, por ejemplo, el desempleo para generar menos demanda y con ello bajar los precios, controlar la inflación. Entonces, se veía o se palpaba que la inconformidad era constante en diferentes sectores, ¿no? Y tenían que solucionarlo. En el caso de los obreros y los campesinos, bueno, pues el desacuerdo era por estas cuestiones económicas, básicamente, ¿no? En cuanto a las organizaciones y partidos de izquierda, era porque pues, las organizaciones del PAN era el que estaba ganando todo y ellos estaban siendo muy minimizados. Y en cuanto a las organizaciones y partidos de derecha, porque sentían que la economía no mejoraba, ¿no? Y que eso era un riesgo. Y entonces, bueno, además, todos estos temas de la democratización, donde el PRI se oponía a dejar sus espacios de poder. En las elecciones de 1985, el PAN llegó a tener ya fricciones para lograr un candidato, y el que surgió como un líder fuerte, un líder nato, digamos, dentro del PAN, fue Manuel de Jesús Cloutier, que era un empresario de Sinaloa, del norte, y que lo que querían era oponer a las medidas que ellos consideraban populistas, que eran darle mayores salarios, cosas de estos al gobierno, y querían además parar los repartos de tierra. Había ahí muchos temas, ¿no? Es lo que se llama el neopanismo. Mientras que en el PRI surge hacia 1986 un movimiento que se llamó el Movimiento de Renovación Democrática, que estaba encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo de Lázaro Cárdenas, y Porfirio Muñoz Ledo, el que está ahorita, no sé si oyeron que anda ahí, se peleó con los de Morena porque quería ser el líder
y le dijeron que no, que ya es un viejititito. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo en ese entonces se sale de, bueno, estaba dentro del PRI, era un senador, creo, priista, y había tenido diferentes cargos, y bueno, ellos lo que estaban proponiendo era que se eligiera al candidato en elecciones democráticas al interior del mismo PRI. Y ellos no querían separarse del PRI, sin embargo, los corren en 1986, a principios del 87, que ellos estaban oponiendo a la candidatura de Salinas, los sacan del PRI, y entonces, como ya estaban formados los partidos y no alcanzaban realmente en el poco tiempo que quedaba para la elección del 88 a formar un partido, lo que hicieron fue formar el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y muchos partidos de izquierda decidieron unirse en el frente. Entonces pusieron como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas y como candidatos a senadores, a diputados, pues a sus propios militantes, ¿no? Pero Cárdenas apareció como el candidato de la izquierda en México. Y el PRI nombró a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari era un economista egresado de la UNAM y que había hecho su doctorado en Estados Unidos. Entonces era un agente formado en esta pensamiento neoliberal. Entonces era un candidato que le gustó a Estados Unidos, le gustó a los grupos empresariales y a los grupos, digamos, de izquierda o de trabajadores no tanto, pero bueno, era el candidato oficial del PRI. Cuando llegan las elecciones del 88, se vivió una situación muy, muy importante porque fue una elección donde hubo mucha participación, donde por primera vez en la historia muchos partidos pelearon los votos. Si ustedes observan, bueno, Carlos Salinas tuvo el 50.36 de la votación, que para ese momento era la votación más baja que había tenido un candidato triunfante a la presidencia de la República. Hoy en día, bueno, si uno de nuestros presidentes gana con el 50%, estaría teniendo una victoria sensacional. En ese momento no. Cuauhtémoc Cárdenas obtiene el 31%. Se pensaba que el segundo lugar iba a ser para el PAN, para Manuel de Jesús Cloutier, pero lo que quedó ahí muy claro es que finalmente la gente tenía otro tipo de preferencia. En México había otro tipo de preferencia, no hacia la derecha panista, sino, bueno, esta izquierda que no es comunista, es esta izquierda cardenista, ¿no? Más de tipo nacionalista popular. Y bueno, la votación para Cárdenas, con todo y el fraude que hubo, fue muy importante, siendo la primera vez que participaban, el 31%. Cloutier, que había venido el PAN teniendo un crecimiento todo ese sexenio, recibe el 17%, y otros partidos como Guercindo Magaña del PDM, y Rosario Ibarra de Piedra, de un partidito muy chiquito, el PRT, que era el partido, digamos, de los estudiantes del 68, reciben una muy pequeña fracción, ¿no? Pero bueno, están representados y están participando. Entonces, quedó como segunda fuerza política el grupo que representaba Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y lo más grave fue el PRI, fue la pérdida de votos que en la anterior elección había sido del 70%, pasó al 50% en el caso de Salinas de Gortari. En cuanto a la política exterior, bueno, ¿qué hizo México? Siguió participando en el tema de la pacificación de Centroamérica, porque los conflictos en esa época, había muchas guerrillas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Entonces, todo esto nos podía traer problemas por la zona fronteriza y se hizo una campaña diplomática muy importante y tuvo buenos resultados. En 1984, con el Grupo Contadora, se creó un documento para lograr mecanismos para la pacificación de la región y bueno, se fue haciendo de manera paulatina hasta 1988. Entonces, esto fue muy bueno para México porque en ese momento, pues sí era realmente un tema de mucha tensión, de mucho peligro, ¿no? Con Estados Unidos, el primer sexenio fue sin dificultades, fue bastante bueno. Sin embargo, empezaron a crecer los desacuerdos entre los países por diferentes temas, ¿no? El pago de la deuda, los conflictos en Centroamérica, que Estados Unidos no permitía la entrada de productos mexicanos a su mercado. Y esto se agravó en 1985, cuando fue asesinado en México un agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y se acusó a un líder narcotraficante, Rafael Caro Quintero, que él controlaba, digamos, la
producción y la venta de marihuana a Estados Unidos. Entonces, bueno, hicieron toda una serie de operativos, le exigieron al gobierno de México que lo detuvieran, se enfriaron mucho las relaciones y se tensaron, ¿no? En cuanto a la forma de atender la crisis, el PIRE lo que hizo fue, en primer lugar, reprivatizar los bancos, o sea, devolvió la tercera parte de los bancos y paulatinamente fue devolviendo a los demás. Esa devolución de los bancos se concretó con Carlos Salinas, ¿no? Durante su primer gobierno también se hicieron las indemnizaciones a los banqueros afectados y de la Madrid logró que los empresarios se fueran tranquilizando y aceptaran participar en su programa económico. Y se aprobó la Ley de Ingresos de 1983 y se incrementó el IVA al 15%, parejo a todos los productos. Ya no iba a ser escalonado, todos los productos iban a pagar el 15% y solo se dejó exentos los productos de la canasta básica y los medicamentos. Y se estableció un sistema múltiple de cambios. El dólar en el mercado libre estaba a 150 pesos, es decir, lo podía uno ir a comprar a ventanilla, pero pagaba 150. El tipo controlado en los bancos que tenían deudas en dólares para empresarios, inversionistas, era 95 pesos. Y para los ahorradores, o sea, los que habían comprado dólares y los habían guardado en el banco, era a 70 pesos. Entonces, pues a los que se afectó enormemente fue a los mexicanos que habían guardado su dinero en dólares en el país, ¿no? Pero bueno, ahí no pudieron hacer nada. En cuanto al gasto público, se aplicaron medidas restrictivas, o sea, se bajó el nivel de gasto público. De hecho, no se gastó prácticamente en nada. La inversión pública se redujo al mínimo y se crearon algunos instrumentos como los CETES, petrobonos, para captar recursos y poder financiar parte del gasto, ¿no? La moneda fue sufriendo devaluaciones a lo largo del gobierno de la Madrid. Llegó en el año de 1984 a 248, a 340 pesos por dólar. Y para finales del gobierno de la Madrid, en el 87, 88, el peso llegó a valer 2.600 pesos por dólar. Bueno, después de aplicar todas estas medidas y de estar con políticas restrictivas y controlando las tasas de inflación y todos estos temas, para finales del 85 se había dicho que se iba a ya empezar a notar la mejora en la economía del país. Y en septiembre se dan los sismos. Y esos terremotos en la Ciudad de México, además de las vidas humanas, que bueno, fue una situación muy dramática en la Ciudad de México, en términos de la economía, volvieron a desencadenar la crisis, porque la Ciudad de México permaneció paralizada durante 2 semanas, porque no había luz y, bueno, los servicios estaban muy irregulares. Y, bueno, al paralizarse la Ciudad de México, prácticamente el país se paralizaba. Se redujo la llegada de turismo extranjero, porque casi todo en ese momento entraba por la Ciudad de México. Y el tema de la reconstrucción de la ciudad también representaba costos, se tuvo que pedir dinero prestado. Entonces, a finales de 1985 para 1986, se pensaba que mejoría y no fue así. Fue un agravamiento de la crisis. Entonces, en 1986 lo que se hizo fue entrar al GATT, se firmó el acuerdo del GATT y a partir de ahí empezamos a aplicar ya de lleno medidas neoliberales. Todavía no como un programa, porque nuestras leyes no habían cambiado, pero sí ya medidas más fuertes. En 1987 hubo una segunda caída de los precios internacionales del petróleo y además hubo un crack en la Bolsa de Valores de Nueva York y la inflación en México se aceleró hasta 135% anual. El dólar se siguió devaluando y llegó a finales del 87, principios del 88, a 2.200 pesos por dólar. Todo esto
hace que el final del gobierno de la Madrid sea en crisis. O sea, no logró, o sea, contuvo la crisis, pero no lo logró resolver. Y entonces, para poder entregar el gobierno en paz, lo que hace es que se firma un pacto de solidaridad, donde se establecen ciertas normas, como que se van a aumentar los salarios mínimos al 15%, que mientras que la gasolina, el gas, los teléfonos y la electricidad van a aumentar un 85%, no va a haber manifestaciones, los sindicatos van a aceptar esto, los empresarios van a aceptar también dar el aumento que se está pidiendo, en fin, todo este pacto, que suena bonito, ¿no? Pacto de solidaridad, en realidad era un pacto de contención económica, era como ponerle una camisa de fuerza a la economía y poder entregar el país, si no en buen estado, sí en orden, sin que estuviera desatada o una nueva crisis. Entonces, así es como le entrega el gobierno de la Madrid a Carlos Salinas. En esta gráfica podemos ver los indicadores del crecimiento real del PIB. Nosotros vemos en el 70, el PIB creció pues, el 7%, el 8% en el 73. Vemos que las tasas son muy positivas. Aquí, por ejemplo, cuando empieza la producción del petróleo, vemos que crece el 9, el 10, ¿no? O sea, este es el gobierno el final del gobierno de López Portillo, que estamos, pero las tasas, todo este periodo son positivas en los gobiernos de la Madrid, de Luis Echeverría y de José López Portillo, aunque, como dijimos, están apoyadas en la deuda externa. Esta es el final del gobierno de López Portillo, la entrada de la Madrid, vemos cómo hay una caída y nos vamos a números negativos. Y todo el gobierno de la Madrid, tenemos esta otra crisis, que es la crisis del 85, después del temblor, y tenemos esta crisis que es la que contienen con el pacto económico, que si bien no estábamos creciendo, o sea, teníamos una tasa del 2, pero nos fuimos hacia el 1, o sea, y se logró contener sin irnos a números positivos, a negativos. Aquí vemos el gobierno de Salinas, y esta, ya hablaremos después, esta es una crisis que fue muy coyuntural y de la que salimos muy rápido con Zedillo. Pero si ustedes observan, esto reflejado en términos de la vida cotidiana de la gente fue verdaderamente terrible. Fue quedarse sin empleo, los hospitales estaban sin medicamentos, las escuelas estaban sin mantenimiento, el temblor del 85, la gente estaba viviendo en la calle. Además, ahí se descubrió que muchas de las viviendas, pues eran las vecindades, ¿no? Que eran un cuarto, y ahí en ese no vivía una familia, vivían a veces 2, 3 familias, porque los hijos se casaban y no tenían para pagar una renta, y bueno, iban con los papás. Entonces, realmente esta gráfica nos habla de un momento muy dramático en el país. Es la peor crisis socioeconómica que tuvo el país. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que en lo político, a partir de la reforma del 77, México empezó a construir un sistema pluripartidista y empezó a caminar hacia la democracia. En lo económico, sin embargo, la crisis no pudo ser resuelta, se profundizó. A finales de 1988 hay una terrible ironía. Éramos el 6º productor de petróleo a nivel mundial, pero México estaba viviendo la peor crisis socioeconómica de su historia. Y bueno, en ese momento histórico, en el 88, Estados Unidos y Gran Bretaña habían optado por el neoliberalismo para irse como modelo económico, y estaban presionando a otros países para que también se encaminaran en esos términos. Y lo que tenían que hacer era hacer cambios legales, cambiar sus constituciones para facilitar la implantación del modelo neoliberal. Estas fotografías son del día de la toma de posesión de Carlos Salinas. Hizo Cuauhtémoc Cárdenas una marcha para manifestar, ¿no?, el desacuerdo que tenían. Y bueno, las fotografías nos hablan de cómo se dio, ¿no? Carlos Salinas, pues es la representación del poder oficial del proyecto que se va a llevar a cabo, acompañado de los poderes oficiales y escoltado, ¿no?, muy fuerte. Y Cuauhtémoc Cárdenas, pues caminando con la gente a nivel popular, ¿no? Y así inició el siglo, que es el que llamamos el periodo neoliberal, que lo veremos en la próxima clase. ¿Alguna duda?
No, maestro.